En este vídeo le vamos a dar a traducir el mismo texto a ChatGPT, a Google Translator y a DeepL, que es el mejor traductor del mundo. El texto que escogí va a ser el primer párrafo del primer libro de la Fundación de Isaac Asimov. Y a continuación os voy a leer ese primer párrafo de la versión que yo tengo. Se llamaba Gal Dornick y era un simple chico de campo que nunca antes había pisado Trantor, literalmente hablando al menos. Sí que lo había visto muchas veces en el hipervídeo y de forma ocasional en los espectaculares noticiarios tridimensionales que cubrían alguna coronación imperial o la inauguración de un consejo galáctico. Que jamás hubiera salido del planeta Synax, el cual orbitaba alrededor de una estrella en los confines del cúmulo azul, no quería decir que estuviera aislado de la civilización. Por aquel entonces, ningún rincón de la galaxia lo estaba. Un primer párrafo bastante famoso. Sin embargo, quiero empezar a explicar algunos detalles. El primer detalle que quiero explicar es que la segunda línea dice en la versión mía en español, literalmente hablando, al menos, mientras que en la versión en inglés dice, that's it, not in real life. Otro ejemplo es que, por ejemplo, en la última línea, en la versión en español, dice por aquel entonces ningún rincón de la galaxia lo estaba. Mientras que en inglés dice at that time no place in galaxy was. Entonces, en la versión en inglés dice place, que es lugar, mientras que en la versión en español dice rincón. Esto hace que partamos de un hecho en el cual la traducción de la versión en español que yo tengo no es una traducción textual de la versión en inglés. Y esto se debe a que el libro pues, ha sido publicado hace un montón de décadas y ha estado sometido a muchas revisiones. Pero también se debe a otro hecho, y es el hecho de que la traducción por sí sola no es traducir un texto tal cual. Por ejemplo, un dicho en inglés, si lo traduces tal cual al español, no va a tener mucho sentido, mientras que en español posiblemente utilice otras palabras. Esto se debe a que la traducción no es exactamente solo traducción, es traducción e interpretación. ¿Qué quiere decir la interpretación en este punto? Quiere decir que si en un idioma algo se dice de una forma, si lo traduces textualmente a otro idioma, pues igual esa forma no se va a entender muy bien, ¿no? Entonces hay que adaptarlo a ese nuevo idioma. Es por eso que hay ciertos cambios en las versiones. Aún así, vamos ahora a comparar los resultados que nos ha dado cada uno de los tres traductores. Entonces, para hacerlo de una manera más didáctica, a un lado voy a colocar la traducción que tengo yo y al otro lado voy a colocar la traducción del programa que utilice. Y vamos a empezar con el más famoso de todos, Google Translator. La traducción de Google dice esto. Su nombre era Gal Dornick y era solo un chico de campo que nunca antes había visto Trantor. Es decir, no en la vida real. Lo había visto muchas veces en el hipervídeo y ocasionalmente en tremendos noticieros tridimensionales que cubrían una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de que había vivido toda su vida en el mundo de Synax, que giraba alrededor de una estrella en los bordes del Blue Drift, no estaba aislado de la civilización, como puede ver. En ese momento no había ningún lugar en la galaxia. Y bueno, aquí pues bueno, la traducción, a ver, no está mal, pero yo siento que donde más ha fallado es al final, ¿no? Porque al final dice, en ese momento no había ningún lugar en la galaxia, cuando debería ser, en inglés es, at that time no place in the galaxy was, debería decir algo como, en ese momento, en ningún lugar en la galaxia lo estaba, entonces se saltó el lo estaba. Entonces, sí es verdad que esta traducción en concreta de Google Translator no ha salido muy bien. Pero respecto a las otras partes, la verdad siento que Google Translator esta vez ha hecho algo bastante decente, ¿no? Generalmente no lo suele hacer tan bien. Y sí que es verdad que si bien hay un error al final, pues bueno, es una traducción pasable. Ahora vamos a ver la traducción de DeepL, que es el mejor traductor del mundo. Yo os recomiendo que si queréis traducir algo, que utilicéis DeepL. Se llamaba Gal Dornick y no era más que un chico de campo que nunca había visto Trantor. Es decir, no en la vida real. Lo había visto muchas veces en el hipervídeo y ocasionalmente en tremendos noticiarios tridimensionales que cubrían una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. Aunque había vivido toda su vida en el mundo de Synax, que giraba en torno a una estrella en los bordes de la deriva azul, no estaba aislado de la civilización. En ese momento, ningún lugar en la galaxia lo estaba. Esta es una traducción que la verdad ha salido bastante mejor. En inglés es Blue Drift y lo ha traducido como deriva azul. Creo que en la versión española es cúmulo azul, pero bueno, esos son nombres propios, da igual. Eso es algo que cada traductor e interpretador cuando lo hace, pues decide qué nombres propios va a tenerlo. Sin embargo, es importante recalcar que sí que ha acertado en la última frase
a diferencia de Google Translator, que ha dicho en ese momento ningún lugar en la galaxia lo estaba. Yo siento que si bien hay algunas diferencias con respecto en la versión en español que ha sido traducida e interpretada, en este caso DeepL solamente ha hecho una traducción, no ha hecho en sí una interpretación, pues considero que esta traducción en concreto está bastante decente. Ahora vamos con ChatGPT. Su nombre era Gal Dornick y era solo un chico de campo que nunca había visto Trantor antes, es decir, no en la vida real. Lo había visto muchas veces en el hipervídeo y ocasionalmente en noticias tridimensionales gigantes que cubrían una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. Aunque había vivido toda su vida en el mundo de Synax, que orbitaba una estrella en los bordes de la deriva azul, no estaba aislado de la civilización. ¿Ves? En ese momento, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Vale, en esta traducción podemos ver lo que más recalca es que dice el ves. Y eso se debe a que en la versión en inglés, que es esta que tenemos aquí, dice you see, ¿no? Que es una manera de hablar en inglés que cuando lo pasamos a español, pues es verdad que suena un poquito raro. Y pues es verdad que ChatGPT ha hecho una traducción un poquito más literal de esa parte. Sin embargo, la traducción en sí está bastante bien, está bastante decente y acierta, por ejemplo, con la última línea, acierta con otros temas. En la versión que yo tengo, por ejemplo, es verdad que ha sido interpretada algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea dice lo de haber pisado Trantor, mientras que en la versión original en inglés dice haber visto. Entonces hay ciertas palabras, ciertos también sinónimos que se cambian cuando es una persona la cual realiza la traducción y la interpretación y cuando ese texto es sometido a un montón de revisiones a lo largo de los años. Entonces, ¿quién gana y quién pierde en esta batalla de traducción? Yo siento que en sí no hay un ganador porque es verdad que los textos en algunos casos pues tienen algún que otro fallito, ¿no? Pero si yo tuviese que traducir un texto, en sí no utilizaría ChatGPT. Si bien su traducción es muy buena y también tengamos en cuenta que a ChatGPT le he dicho, tradúceme esto para ficción y narrativa, ¿de acuerdo? Entonces tú le puedes decir a ChatGPT también de qué manera quieres que te lo traduzca. Le puedes decir, genérame una buena prosa, le puedes decir otras cosas. Entonces es verdad que en ese aspecto, si le das órdenes directas a ChatGPT de cómo quieres que te traduzca algo, posiblemente lo pueda hacer de buena manera. Sin embargo, si traduces algo con ChatGPT, al igual que cualquier traductor e interpretador, tú tienes que coger el texto y revisarlo. En cuanto a DeepL, yo siento que actualmente sigue siendo el mejor traductor del mundo y es gratuito. De hecho, si tienes que traducir cualquier cosa y estás usando Google Translator, yo te invito a que empieces a usar DeepL, es gratis, es muy buen traductor y que también pues, puedes mezclarlo un poco con ChatGPT, ¿no? Imagínate que quieres traducir algo, pero quieres que la traducción sea en un tono formal. Entonces tú le podrías decir a ChatGPT, pues tradúcemelo más en un tono formal. Esa es la ventaja que tiene ChatGPT. Y si bien no quiero declarar ningún ganador en este concurso de traducción, por así decirlo, sí que quiero declarar un perdedor y ese va a ser Google Translator porque la última línea del texto que tradució Google estaba incompleta. Y siento que es una línea que es muy fuerte, de hecho es como el gancho en sí de la novela. O sea, la última línea que en la versión en español dice por aquel entonces ningún rincón de la galaxia lo estaba. Yo siento que es una frase que es muy fuerte, que es en sí como el hook de la propia novela, porque básicamente te está diciendo de que la galaxia está muy bien comunicada y está construyendo un mundo a través de esa frase. Y el hecho de que Google haya fallado precisamente en esa frase, pues no le da muy buena imagen. Entonces, mi recomendación es para traducciones utilizar DeepL y para una traducción muy específica que quieras cambiar algún tono en específico, pues podrías utilizar ChatGPT junto con DeepL y pues pedirle a ChatGPT de qué manera quieres que te haga esa traducción. Muchas gracias por ver esto. Si quieres ver un vídeo en el cual le realizo las mismas preguntas a Google y a ChatGPT, te recomiendo que le eches un vistazo a este de aquí. Un saludo y nos vemos.